Mecánica de Suelos 2, grupo número 1. Hoy es lunes, es 9 de mayo de 2022. Vamos a empezar nuestra clase y vamos a continuar con el tema de exploración del subsuelo. Ustedes ya pueden ver ahí en la presentación este tema, exploración del subsuelo. Ya estamos en la tercera clase con este tema y ya hemos hablado sobre la necesidad de este tema. Hemos dicho, si queremos calcular la capacidad admisible de apoyo, por ejemplo, de este edificio, hay que determinar la clasificación, los parámetros de resistencia y los de deformación, y detrás de eso hay ciertos ensayos como la granulometría, los límites de consistencia, la gravedad específica de los sólidos, la compresión no confinada, el triaxial U y la consolidación. Y para poder sacar muestras y llevarlas al laboratorio, hay que diseñar un plan de sondeos y profundidad y número de sondeos. Les he mostrado un caso específico, 4 sondeos, por qué ciertas profundidades y ese caso. Eso nos ha permitido sacar muestras y determinar la clasificación, los parámetros de resistencia y deformación, ¿no? Esa ha sido una primera clase. Hasta ahí, tal vez ahora, después de leer su texto y otras cosas, ¿les ha surgido alguna pregunta, un comentario, una duda? Pueden ustedes hacer las preguntas que requieran. Inge, una curiosidad. Adelante. En vista de lo que ya hemos aprendido hasta ahora de todo lo que es mecánica de suelos, por ejemplo, para los ensayos y viendo esa planilla que nos mostró la clase anterior, nosotros somos capaces de determinar esos parámetros de resistencia, por ejemplo, con lo ya aprendido en Suelos 1. Y me causa curiosidad saber cuál es el trabajo de un ingeniero que se basa en la geotecnia y cuál es la diferencia con el trabajo de un técnico que trabaja en un laboratorio. Un ingeniero geotecnista es un ingeniero civil puro, que ha dedicado más tiempo a pensar en estas cosas de suelo y ya se ha olvidado de hormigón y de hidrología y otras cosas. Comillas, pero sé que me entiendes. Y ha dedicado a este campo, entonces entiende bien eso y todo lo que hemos visto de calcular capacidad de apoyo es parte de ese ingeniero civil que se le llama geotecnista. Y ese geotecnista puede haber tenido unos cursos adicionales o no, una maestría, un doctorado en campos asociados con el suelo o no, pero el civil que hace eso está haciendo geotecnia, a eso voy. Y un técnico, pues el civil va y le dice, necesito que hagas una perforación. Y el civil no tiene idea de cómo prender la máquina, ni cómo hacerla rotar, ni agarra las herramientas para unir las barras. Entonces el técnico es el que se encarga de ejecutar. Y el geotecnista, el civil, en realidad, así le diremos, agarra y dice, ahora haz un SPT. Y le dice, ahora mete un tubo de pared delgada. Ahora hace tal cosa. Entonces esa es la diferencia, porque el civil, el ingeniero, quiere hallar la capacidad de apoyo sabiendo esos parámetros, pero no agarra el tubo, no agarra la máquina, no la prende, no hace que rote, no sabe de dónde sacar agua. Es el técnico el que hace esas cosas. Esa es la diferencia. Y luego, cuando tiene una muestra, él puede anotar en un papel o la lleva él mismo
se anota en el papel, pues el técnico va, llega al laboratorio y dice, el ingeniero dice que en esta muestra hagan estos ensayos. Y en laboratorio, ¿quiénes hacen los ensayos? Los técnicos. Casa grande, granulometrías con tamices, todo aquello. Y quien revisa esos resultados y entrega los cálculos es el ingeniero a cargo de ese laboratorio, que también puede saber hacer los ensayos, puede, muy bien, mejor que el técnico, o no, la mayoría de las veces no, pero sí sabe los resultados, medirlos, calibrarlos, dar rangos y seguir la norma. En cambio, el técnico termina comprimiendo una muestra y no tiene idea qué ha hallado, pero el técnico comprime la muestra, y bien comprimida, ¿no? Y el ingeniero no. Entonces, esa es la idea de ingenieros y técnicos en este campo. Oye, ya, Inge, muchas gracias. Entonces, el ingeniero es el que procesa los datos obtenidos por un técnico. Normalmente sí. Un técnico podría, dependiendo del técnico, llegar a procesar y poner una firma y decir la resistencia en este triaxial es C18 y Fi33, pero lo más común es que el técnico solo procese la información, comprima y se los dé al ingeniero a que determine C y Fi en laboratorio. Y en campo, el técnico es el que saca la muestra virtual material y el ingeniero es el que ha decidido cómo sacar esa muestra, de qué profundidad y qué ensayos hacer. Oye, ya, muchas gracias, Inge. Muy bien. A continuación, hemos dicho, bien, en esa perforación podemos hacer más cosas. Puede hacerse todo junto o solo algunas cosas. En ese caso hemos dicho, vamos a entrar a los ensayos SPT. Hemos entendido en qué consiste el ensayo SPT, en agarrar un yunque y golpear. Hemos entendido que entra ahí abajo la cuchara y no hemos visto esta figura, pero nos ayuda. Perforamos y a continuación ponemos la cuchara del SPT con los diámetros adecuados, golpeamos con el martillo, baja 15 centímetros, contamos el número de golpes, baja otros 15 centímetros, contamos el número de golpes y baja otros 15 y contamos el número de golpes y cuentan el número de golpes último y ese es el número en campo. Y así para diferentes profundidades. Muy bien. A continuación, agarramos y normalizamos ese número de golpes y ahí hemos dicho el número de golpes tiene que estar estandarizado a una energía estándar y ahí entra el parámetro de energía, uno de barras, otro de que se le puede poner a la cuchara y finalmente el diámetro. Y si además es un suelo que va a actuar en condición drenada como una arena, además hay que corregir con un factor Cn y terminamos en un N'70. Hemos visto los factores la clase anterior y hemos visto el Cn más común S. En unidades del sistema internacional cambian un poco y tenemos los valores de N en cada profundidad. Y lo más interesante es que a partir de eso uno puede obtener los parámetros de antes sin haber ido al laboratorio. Esa es la clave aquí del SPT. Entonces uno en el SPT, que es el que está arriba aparte de otros ensayos, pero estamos analizando el SPT, dice, me gustaría, porque estoy viendo que es una arcilla, calcular el CU para saber la resistencia. ¿Puedo hacer eso? Por supuesto que puedo hacer eso, ¿no? Esa es la clave, puedo, con alguna correlación. Y luego digo, voy a los parámetros de deformación. ¿Será que puedo calcular un E? Por supuesto que puedo calcular un E. ¿Será que puedo calcular un esfuerzo de preconsolidación solo dando número de golpes? La respuesta es sí. Entonces ahí hemos visto muy rápidamente, pero la idea de lo normal
que es que haya muchos parámetros y esos parámetros tengan sus referencias. Y ahí hemos empezado a pasar rápidamente. Hay muchas ecuaciones, muy variable. Pero igual, uno con calma dice, a ver, por ejemplo, si yo tengo el N70, ¿puedo calcular el CU? Sí. Si tengo el N60 efectivo para arenas, ¿puedo calcular el OCR? Puedo. Si además tengo el esfuerzo efectivo, voy a tener el sigma prima C. Puedo, si tengo el CU, el número de golpes e índice de plasticidad, calcular el CU, puedo en este otro método. Puedo calcular el valor de phi es sugerido para edificaciones con el N'70, puedo. ¿Puedo calcular la densidad relativa con el N60? Puedo. ¿Puedo calcular el valor de E con el N55 para diferentes suelos? Puedo, ¿no? Entonces la idea es que hay parámetros. Ahora, por supuesto que ahí van a haber muchas más variaciones, pero qué interesante como en teoría yo puedo utilizar el SPT y no llevar ni una sola muestra a laboratorio. Y verdad, puedo yo hacer eso. De hecho, si tengo una arena, voy a sacar la arena, voy a tener el número de golpes, una clasificación y listo. Pero a veces ni la arena sale. No tengo los instrumentos, sé que es arena, pero al sacar la cuchara no sale. Entonces, puro N. Entonces, pero sé que es arena, ¿no? Esa es la clave. De una u otra manera, ha salido un poquito, pues no he podido hacer ni un solo ensayo. Y aunque salga, igual es una cuchara donde no puedo determinar, no tengo una muestra inalterada. Entonces, puedo yo saber los parámetros de resistencia y deformación solo del SPT, especialmente en arenas. En arcillas, adicionalmente, de estos parámetros, puedo yo sacar muestras inalteradas. Entonces, miren cómo puedo de solo número de golpes tener los parámetros para capacidad admisible o además combinando con muestras. Y ese proceso ya cada uno lo decide en cada lugar, en base al dinero, en base al equipo disponible, en base a cuánto sabe, por supuesto, ¿no? Y así funciona. Muy bien. Más detalles no hace falta aquí, solo son un montón de ecuaciones. Algunas veces en arena, no en arcilla, también se puede ir hasta el cálculo de capacidad admisible. Entonces, dice, hay dos ecuaciones, ya las hemos visto, y podría ser esta una, la más común para B mayor a 1,33, en función de N', ¿no? Eso es lo que hemos entendido. Y con estos parámetros o directamente con el número de golpes, también puedo calcular los asentamientos. Veo esta ecuación y ahí digo, bueno, al leer esto tenía algo especial con N, entonces ahora sí aplico el N. Y resulta que este N de Schulze y Sharif, del 65 todavía solo era un N de campo. Entonces uno dice, oh, no puede ser como N de campo. Pero ahí uno ya piensa que ese tiende a ser, y noten la palabra, un N60. Tiende a ser. No quiere decir que es y que la ecuación sea así. Pero ya en nuestro texto nos dice qué hacer con ese N y qué hacer en cuanto, por ejemplo, dice para una arena fina o arena limosa cuando N es mayor que 15, hace esta corrección. Para gravas, N puede ser incrementado por ese valor, entonces uno dice, ahí ya no le di mayor importancia, pero ahora que yo sé, puedo hacer esas cosas para determinar los parámetros necesarios. Y lo mismo en Burland y Burbidge. Y aquí sí es más claro, es el N60 el que viene detrás de todos estos parámetros en Burland y Burbidge. Y más otros detalles que vienen en el método, ¿no? O sea, y ahora no me preocupo mucho, solo leo el método adecuadamente. Y para practicar esto hay un ejercicio 4.1. Realmente en el texto luce así el 4.1.
y dice, mire, tiene una fundación, o perdón, antes de ver el ejercicio, mejor, ¿alguna pregunta? Inge, buenas tardes. Adelante. Inge, buenas. En este ejercicio, bueno, y en el siguiente también, para calcular el N70', requerimos el factor de corrección. Pero no llegó al ejercicio, no he dicho antes de ver el ejercicio alguna pregunta, entonces esa es la idea. Antes del ejercicio, ¿alguna pregunta? No. Bien, ahora sí vamos al ejercicio. El ejemplo 4.1 dice, se ha realizado un ensayo SPT con un equipo construido en Estados Unidos que tiene un martillo tipo rosquilla y es jalado por cuerdas. La tabla 4.12 muestra los resultados de este. Entonces me dice, mire, tiene un valor a unos 5 metros, a 3 metros, 4, 5, 6, 7, 5, 9, 10, 5, 12, 13, 5 y 15. Y estos son los números de golpes. Esa es básicamente la idea. Y después dice, muy bien, el suelo encontrado fue arena, la perforación tenía un diámetro de 10 centímetros y la cuchara se utilizó sin ningún revestimiento. Se pide determinar la máxima capacidad admisible de apoyo de una fundación continua de 5 metros de ancho a 2 metros de profundidad, 2 metros de profundidad, 5 de ancho y continua, para un asentamiento tolerable de 25 milímetros. Considerar que el peso unitario de toda la arena es 20 y que el nivel de agua en el sondeo permaneció en el nivel del terreno natural ahí. Muy bien, entonces me dice, si quiero la capacidad admisible, debo utilizar esta ecuación. Y esa ecuación me da la capacidad admisible neta, primer punto. Tiene valores, el N'70, el ancho B y los asentamientos de un factor KD. Entonces dice, el asentamiento está asociado uno constante 25 y el otro el que se tenga. En este caso me dice para un asentamiento de 35 milímetros. Y el KD depende del ancho B. Si B es mayor a 1,33 es ese valor. Entonces uno solo pone DF2, ancho 5 y el KD es 1,13. Entonces tiene casi todo listo. El único problema es hallar el N'70. Y uno dice, a ver, ¿qué era este? ¿El fondo del pozo? Era, ¿qué? Y aquí me dice, realmente, ¿dónde está eso? Se ha hecho un ensayo SPT con un equipo, tantos, y es jalado, y la tabla 4.12 muestra los resultados de este. Entonces, ¿qué entiendo? Que no me debo preocupar. 5 golpes a unos 5 metros, 10 golpes a 6 metros, 20 golpes a 12 metros, 35 golpes a 15 metros. No me debo preocupar más. Lo que quiere decir que en este caso, para un ancho B se debe considerar 2 veces B según el método. 2 veces B es 10 metros. Por lo tanto, hasta 12 metros el número de golpes. Y me dice, el 1 se ha dado a 3 metros. ¿Dónde está 3 metros? Se ha dado ahí. Otro se ha dado a 4,5, ahí. Otro se ha dado a 6, ahí. Otro se ha dado a 7,5, ahí. Otro a 9, más o menos ahí. A 10,5, más o menos ahí. Y otro a 12 metros. Y además se ha dado golpes a 13,5 y a 15. Entonces, a 13,5 más o menos y ahí, y a 15 ahí. Pero, debo yo considerar solo en 2 veces B. Entonces, los golpes que me interesan vienen solo hasta ahí. Entonces, en este ejercicio me dice, no debo pensar más, que tengo la profundidad,
y el número de golpes de campo. Listo. Primer punto que hay que considerar en este ejercicio. Por lo tanto, aquí yo veo la profundidad y solo hasta aquí, porque solo hasta ahí influye el número de golpes. Y para cada uno de estos, calculo para cada caso el eta 1, el eta 2, el eta 3, el eta 4. Para esta profundidad el esfuerzo efectivo, en esa profundidad el CN porque es arena y calculo el N'70. Han hecho ese cálculo y ahora sí, para este ejercicio, con esas condiciones que estoy diciendo, ¿tienen alguna pregunta con respecto a estos valores? Inge, yo tengo una consulta sobre el CN, sobre el factor de corrección. Adelante. Utiliza un valor de raíz cuadrada de 95.76 sobre sigma. Y en las... Exactamente. En las relaciones empíricas que tenemos en el libro, no encuentro ese valor. Es en el sistema internacional esas unidades. Y te has fijado que en el libro está en unidades del toneladas por pie. Sí, pero es un valor en función del logaritmo. Eso es lo que me hace dudar. Depende del autor. Hay varios autores. Si volvemos a ver esas relaciones, aquí están. Liao y Whitman, una relación. Skempton, otro autor. C.D. Hall, otra relación. Peck y otra relación. Entonces aquí esta relación es unidades del sistema métrico internacional y de este autor. Y si usara otros autores, saldrían otros valores. Ah, ya. Está bien, ingeniero. Gracias. ¿Hasta aquí alguna otra pregunta? Bien. Y después en este ejercicio dice, ahora vamos a simplemente hallar un promedio, porque al ver estos valores, todos estaban a la misma distancia, es lo que dice aquí, y no me complico más, en estos 2B, el promedio de estos valores es cada uno, y son 7 valores, entre 7 ahí está el promedio. Entonces el promedio ahí abajo, en este caso es 851, y ese es el que entra aquí. Consecuencia, la capacidad admisible neta para esta condición es 127.64. Y eso involucra que la carga aquí neta es esa. Pero normalmente yo no represento y no reporto la neta, sino la bruta. Por lo tanto, yo sé que por definición la carga admisible neta es la Q sub A menos Q sub 0 prima, pero como el nivel freático no ha cambiado en ningún momento, puedo hacer de esfuerzos totales, por lo tanto, el valor de Q sub A es el Q sub A neto más Q sub 0. En este caso, 20 por 2, por eso viene el 20 por 2, y la capacidad admisible en este ejercicio es 168, y he practicado cómo utilizar la ecuación. Sobre este ejercicio, el ejercicio, todavía falta el otro. ¿Tienen alguna pregunta? Disculpe, Inge, esto último que acaba de decir de cuando sea constante el delta z, por llamarlo así, la distancia que habría entre n's, basta con una media aritmética nomás, porque si lo hacemos ponderado y a cada uno se pone 1,5, el valor variaría en 1,5, ¿verdad?
Aquí hemos dicho que es simplemente el promedio de valores en este ejercicio. No hemos llegado al 4.2. Bien, pasemos al 4.2. En el 4.2 dice aquí se tiene diseñado una fundación. B es 3, L es 4. Hay un nivel de agua y antes de colocar la fundación se tiene una arena y se tiene a 1,5, a 3, a 4,5, a 6, a 8, a 10 número de golpes. Está bien, es correcto. Pero aquí dice, este número de golpes es especialmente, cosa que no decía en el anterior ejercicio, el nivel donde se inicia el ensayo SPT y se da condiciones del ensayo SPT y otro asentamiento tolerable. Entonces me dice, otra vez voy a pensar en cuánto es el ancho, cuál es la capacidad admisible neta y otra vez tengo que determinar el N'70, el KD, saber cuáles esos son valores, no hay problema. Y ahora el N'70 para 2B debajo de la fundación. Y aquí me decía, tenga cuidado que no le he dicho un número de golpes a una profundidad, le he dicho el nivel donde se inicia el ensayo SPT. Entonces digo, si ese es el nivel del ensayo, el número de golpes, como hemos visto en la anterior clase, va a estar en promedio 30 centímetros por debajo. Entonces, debajo de estas profundidades, 1,50, 3 o 4, 5 o 6, le sumo 30 centímetros más y ese se asocia con el número de golpes N. Si finalmente uno no ha hecho eso en variación de 30, no va a variar mucho, pero para hacerlo exacto, comillas exacto, es correcto pensar en eso. Entonces, en 2 veces B, entre el 1,80, el 3,30, el 4,80, 6,30 y 4,30. En este caso, le estoy diciendo un poquito más abajo de este valor, como B es 3, 6 metros, entonces hasta ahí. Y este ya no entra en cuenta porque es 2 veces B que hay que tomar. Entonces, por eso esos valores hasta acá. Muy bien. Ahora, me dice, conoce el N. Es obvio que la energía es fácil. Estos parámetros son bastante obvios. La mayor pregunta es cuánto es la longitud. Y esa longitud es correcto tomarla del yunque hasta el fondo. Esa es la longitud de las barras que influye, pero si ni sé la altura del yunque, entonces aquí está con relación a solo el nivel del terreno. Pero podría alguien decir, yo quiero pulir más y debería ser desde el yunque, sería correcto. Y de ahí calculo a esa profundidad el esfuerzo efectivo, calculo Cn como ya hemos hablado, con esa ecuación en especial en unidades del sistema internacional. Y ahora los valores de N', en este caso, para cada punto, salen estos. Para 1,80, N'70, 13,95, para 3,30, 13,73, para 4,80, 16,09, para 6,30, 17,65, para 8,30, 15. Mucho cuidado en el esfuerzo efectivo, porque si es una arena y el nivel de agua en el pozo está en otro lado, hay que tener cuidado, ¿no? Aquí decía en especial, el nivel de agua en el pozo estaba 1 metro por debajo de la superficie. Entonces uno dice, realmente 1 metro por debajo de la superficie representa un nivel ahí diferente al freático. Entonces, el rato de hacer los cálculos, por ejemplo, a esta profundidad, a 480 metros, el esfuerzo total, entiendo que es sumatoria de gamma por Z hasta esa profundidad, y la presión de poros es gamma del agua por la altura piezométrica, y la clase anterior he entendido que
esta altura piezométrica es en el pozo, en el sondeo, no es el nivel freático. Entonces aquí tengo que tener cuidado que es ese valor y no este valor. Y cuando yo voy a calcular este esfuerzo, uno dice, claro, lo más común, ¿no? Cuando soy estudiante, a mí me ha salido 23,48, al ingeniero 22,46. No, pues en todo examen hace mal el ingeniero. Está bien, hay que corregirle nomás. No, no es así. Normalmente el alumno ha hecho mal y ha tomado la otra altura piezométrica. Pero a veces también me equivoco, por eso estas charlas, en que ustedes dicen, no, usted ha hecho mal, y a veces he hecho mal y me he confundido, he puesto alguna otra cosa, pero no asumir que el resultado está mal hasta charlar conmigo, ¿no? Entonces, en esta, por ejemplo, es una variación ligera, pero han tomado otro concepto si les ha salido otro valor aquí de esfuerzo efectivo. Bien, entonces con eso dicho, hasta aquí, no, todavía no otras cosas. ¿Hasta aquí está claro? Y una pregunta. Adelante. Para calcular el esfuerzo vertical, se toma la profundidad Z, y estoy viendo que acá está tomando la profundidad Z a partir del nivel freático. Que yo tenga entendido hasta ahora, hemos tomado esa profundidad a partir del nivel de fundación, que en este caso es 2 metros. Pero en el ejercicio toma ese Z a partir del nivel freático. ¿Por qué hace eso, Inge? Me confundí bien feo. Porque he aplicado esta ecuación. Esa ecuación dice sumatoria gamma por Z. Entonces, en este primer tramo, gamma es 16 y Z es... y Z para este caso es 1,5. Y para el siguiente caso, desde el nivel freático hacia abajo, es gamma 2, 21 por Z desde el nivel freático. Bueno, déjelo en proceso, gracias. ¿No? Ahí está. 16 por 1,5 más 21 por Z es el esfuerzo total. ¿Está bien? Y ese Z tiene que ser desde el nivel freático. Inge, que tenga entendido, creo que no era que ese Z tenía que ser a partir del nivel de fundación. Sumatoria de gamma por Z, gamma por la altura más gamma por la altura. Ese es el esfuerzo total. Sumatoria gamma por Z. Uy, voy a procesarlo, gracias, Inge. Este Z no es desde el nivel de fundación, esa es la altura del suelo. Aquí no es del nivel de fundación, 16 multiplicado por 1,5 es el sigma aquí. Ese Z no tiene por qué ser desde ahí, es la altura del estrato, 16 por 1,5. Y para el siguiente, más donde esté por ese gamma. El esfuerzo total está bien eso. Ok, gracias, Inge. Una duda, Inge. Adelante. El nivel freático inicialmente está a 1,5 y luego sube a 1 metro. El nivel freático siempre está a 1,5. Es que en la introducción decía, bueno, ahí justo está subrayado también, de que el nivel de agua en el pozo estaba por 1 metro debajo de la superficie. Sí, en el pozo, cuando he hecho el sondeo de mi pozo de ¿cuántos milímetros? De 15 centímetros, ahí el nivel está arriba. ¿Te acuerdas que hemos visto los videos de perforación? Yo le meto el agua y ahí es cualquier altura el nivel de agua. Oh, ya.
Ya, gracias, Inge. ¿Qué más? Ingeniero, ¿podría volver a explicar la primera parte que dijo de la profundidad y por qué aumentaba los 0.30 centímetros, por favor? No entendí esa parte. ¿Puedes repetir? No te he escuchado. Que si podría volver a repetir la primera parte que explicó del por qué la profundidad de 1.5 más 0.30 centímetros, ajá, ahí en la profundidad, ¿por qué se aumentaban esos 30 centímetros? Eso no me quedó claro. Porque en la anterior clase te he mostrado varias veces que cuando se llega al nivel de perforación, he dicho, a partir de ahí se da el número de golpes, 15 centímetros, 15 centímetros, 15 centímetros. Ya volveremos. Y 15 centímetros, 15 centímetros y 15 centímetros. Por lo tanto, el número de golpes es de aquí hasta acá. Ese es el número de golpes. Entonces, si uno dice a qué profundidad tengo que dar ese número de golpes, sería representativo a esa profundidad, ¿no? Que involucra entre este y ese valor ahí. Y por supuesto, eso involucra que ahí hay 0,30 centímetros. Por lo tanto, si hasta ahí has puesto 1,50 más 0,30, ese número de golpes se da a 1,80. ¿Este caso se toma siempre, ingeniero, siempre que hay SPT? ¿Cuál puede ser la respuesta? Es que en el ejemplo 1 no lo hemos usado, entonces... ¿No? No. ¿Por qué dices que no lo has usado? Porque lo que saqué para que salga similar a lo de usted, usé normalmente con 7, no, 2.5, 4.5, 6, 7.5, 8.5, 9 y así bajando 1.5 metros cada uno, normalmente los 30 extra. No. ¿Por qué tendrías que usar 30 extra aquí? Porque también es un ensayo SPT y pues también si calculamos, por lo que acabo de explicar, de que los puntos tenemos que tomar 30 centímetros más abajo, que es donde realmente nos da los puntos. No, esa es una norma que tú te la acabas de hacer. Aquí dice los resultados. ¿Dónde está eso? Dice, ¿dónde está? La tabla 412 muestra los resultados del ensayo. Entonces, número de golpes 5 a 1,5. ¿Dónde dice que ese era el fin de la perforación? Y que siempre hay que sumarle 30 centímetros. No, era un... me estaba mecanizando por el ejercicio 2. Eso he querido subrayar aquí. Pero quedó claro, ¿ok? Me gustó el término, me estaba mecanizando, eso. Pero ya quedó claro, ¿no? Sí. Bien. Inge, disculpa una consultita. Adelante. Si en el caso del ejercicio nos diría que es donde termina, ya también habría que restarle 15 centímetros para tener el representativo. Tú ya sabes la respuesta, dime la respuesta. Sí. La respuesta es sí. Porque no es que se le suma, voy a exagerar un poco, ¿ya? Y estamos todos aprendiendo y para eso vemos. Pero
eviten, estoy saliendo un poco de los que están preguntando, estoy hablando en forma general. Este es el concepto y se entiende el concepto. Entonces, es normal que cuando yo entro a un examen, escuche a los alumnos, ¿y por qué 30 centímetros? Y uno le dice al otro, aumentale nomás. Y listo, y le aumentan nomás y sacan un resultado. Y si el docente ha hecho el mismo ejercicio, entonces no se nota si sabe o no. Este docente, como años que lleva escuchando a los alumnos decir esas cosas, le mueve un poquito, le cambia el enunciado para que esta cosa simple la entiendan y acaban de entender el dibujo. Ya lo había repetido varias veces antes, lo he repetido ahora. Entonces, si alguien dice, y si ahora el problema dice, no el final de la perforación, sino el final donde ha llegado la cuchara, está bien. Entiendo dónde es representativo el número de golpes n. Y eso es lo que tú acabas de preguntar. Y si tomo pues vengo al concepto y digo, es correcto, le resto 15 centímetros. Pero uno no aprende que se le suma 30 ni que se le resta 15. Ve este dibujo y entiende que es n. Y si alguien le dice, mira, yo en mi vida nunca he hecho esto, he tomado solo eso, y ¿sabes qué? Me ha dado el mismo resultado, por supuesto que sí. O sea, si varía 30 centímetros en este problema, y hago para 1,50 y todos esos valores son para 1,50, ¿cuánto va a variar eso? Muy poco, ¿no? Y si alguien dice, ¿y esta ecuación, hay que hacer esa ecuación? No, pues no hay que hacer esa ecuación. Y a mí me ha dado la gana de poner la ecuación. Lo único que tengo que hacer es calcular el esfuerzo total como he calculado toda mi vida en mecánica de suelos 1. Y si la ecuación digo, no, ya no sé, yo no he hecho el ejercicio, pero ya me está pareciendo ese raro, ese Z, mejor nomás calcularé el valor de sigma. Aquí, a ver, haremos un ejemplo. Aquí a 3 metros, ¿no? Estoy a 3.30 y quiero calcular el valor de sigma y entonces sigma es 16 multiplicado por 1,5 más esta otra altura, 21 multiplicado por de 1,5 más 30 por 1,80. Y el valor de sigma resulta ese valor. Perfecto. Entonces ya no hay problema. No es que ahora tengo que aprender de memoria a hacer una ecuación que medio que no he entendido bien, medio que digo el docente ese Z lo maneja como le da la gana. No, es simplemente que me pareció más fácil poner eso, pero si quiero calcular el valor de sigma en cada caso, hago nomás lo que aprendió en suelos, así. Pero a mí me pareció más fácil que 1,80 lo maneje como Z y después me es más fácil, como hay que calcular varios, cambiar solo el Z y calculo más rápido el sigma. Entonces, no es que es una regla usar esa ecuación, es solo el cálculo de un esfuerzo efectivo. Y así deben ver estos ejercicios, y el rato en que calcule, pues me tiene que salir eso y quedo tranquilo, ¿no? Esa es la idea. ¿Claro para todos? Bien. Muy claro. Entonces, sigamos adelante. Entonces, en este ejercicio después decía, ahora hay que hallar un promedio. En el resto, en el anterior caso dije, tengo unos datos y ese me daba un promedio, pero es más lógico pensar en un promedio ponderado, ¿no? Es más lógico, ese es todo. Y al ser más lógico, yo digo, aquí está mi fundación, ahí he dado un golpe, o sea, un número 1,80, a 3,30 otro, y así sucesivamente, y hasta aquí estoy considerando. Y ahora digo,
¿hasta dónde influye este número de golpes? Y realmente no sé. Pero la verdad es que al hacer la exploración y yo ver el tipo de suelo, muchas veces puedo poner estas líneas, es decir, ha cambiado el color. Entonces yo sé dónde ha cambiado el color. Y digo, ha vuelto a cambiar el color. Y ahí puedo poner estas líneas y no tienen por qué caer a la mitad. Pero otras veces no distingo nada, solo sé que va cambiando el número de golpes. Es el mismo, entonces lo único que puedo asumir, y esa es la palabra exacta, es asumir, es que si da un número de golpes ahí y aquí, hasta la mitad va a ser el mismo asociado con estas características y de la mitad al otro lado eso. Entonces estas líneas que aparecen aquí son puestas a la mitad con esa lógica, nada más. Si en un examen yo les digo, se ha visto que a 350 hay otra arena y después se ha observado que a 550 ha cambiado claramente el tipo de arena y después a 650 ha vuelto a cambiar. Ahí estoy yo definiendo en mi ejercicio las líneas. Y como he entendido el ejercicio y he sido amplio y no me he cerrado en un ejercicio, lo he entendido y el docente me ha obligado a pensarlo, entonces pongo las líneas donde sea necesario. Y no digo, cada examen es diferente, siempre me sorprenden. No, solo es lo mismo, solo que con ligeras características que varían. ¿Ok? Bueno, en ese caso, para esta consideración, queda claro que este número de golpes influye en esto y así sucesivamente, ya saben esos valores, y de ahí el valor ponderado es este por el número de golpes asociado y dividido entre la longitud total, que en este caso es 6 metros. Y de ahí este valor. Y si alguien dice, no, pues como los n como 0.59 es 16, está bien, ¿no? Entonces siempre hay variaciones. Y de esa forma la capacidad admisible es esa y la capacidad admisible termina siendo, como dijimos, más el Q sub 0 y el Q sub 0 está asociado con el nivel freático real, ¿no? No con el que había en el pozo durante la perforación. Entonces de ahí tenemos ese Q sub A. Bien, con eso dicho, ahora sí podemos cerrar con cualquier pregunta de cualquier tipo para que realmente les quede claro. Extra de que hoy día les he resaltado no volverse mecánicos, pero extra porque el objetivo es que tienen que entender bien, hagan sus preguntas, que todavía no les ha quedado claro. Bien. Merrill. Entonces, después que me ponen como el agua y sí con C, está bien, queda claro. Estamos de acuerdo, todos hemos aprendido. Esto se utiliza, eso nunca se olviden, se utiliza. O sea, yo sé y lo vuelvo a decir, uno puede entrar a otros campos de la ingeniería, puede y no utiliza nunca, pero si uno se mueve a este campo, es ingeniería civil, es cosa que se puede utilizar. Incluso a alguno de ustedes le puede tocar hacer eso toda la vida, uno nunca sabe. De repente sale de ingeniero y alguien le dice, mira, hay tal trabajo en este lado y se mete en una de estas empresas que hacen esto toda la vida. Y uno hace ingeniería civil, no hace más hormigón, no hace más carreteras, solo esto. Claro, en el fondo hace otras cosas en diferentes obras, pero solo mira eso. Y el equipo que tiene ese laboratorio y después se compra uno es de SPT, entonces puede hacer eso toda la vida. Es ingeniería
civil. Por eso tiene que estar bien entendida. No es como una integral en que uno dice, si me olvido esta integral parcial, yo creo que nunca voy a usar. No, esto es lo que se hace en ingeniería civil, ¿ok? Eso quiero resaltar. Muy bien, entonces sí nos ha quedado claro, le hemos dado todo el tiempo necesario y no va a haber problemas. Veamos algo más. ¿Qué otra cosa queremos ver? La exploración del subsuelo. Queremos ahora ver un ensayo de carga de placa. Quizá algo más que recién me está viniendo a la mente con relación a estos puntos es lo siguiente. Todavía ha sido típico por muchos años, pero ha ido disminuyendo, pero todavía uno puede encontrar lo siguiente en informes. Uno dice, para esta altura, 1,80, capacidad admisible, tanto. Para 3,80, capacidad admisible, tanto. Para 4 tantos, capacidad admisible, tantos. ¿Por qué? Porque en muchos informes, y que no sea su informe, el valor que calculan de capacidad no está asociado con el promedio de N a 2 veces B, sino que, perdón, por usar otras ventanas. Entonces vuelvo a abrir mis archivos, denme un instante. Ahora sí. Entonces, porque les decía, en este caso, la capacidad admisible depende de un N'70. Y si yo digo, he calculado el N'70, y el N'70 a esta profundidad de 3 es 5,95, y a 4,5 es 7, y a 6 es 7,60, y a 9 es 9,30, y utilizo estos valores, no el promedio. Por supuesto que la capacidad admisible va a ir variando para cada punto, pero eso no está bien, porque hay que tomar en 2 veces B. Eso más hay que acordarse que es muy, muy importante. Bien, ahora sí, hablemos de exploración del subsuelo. Ensayo de carga de placa. Entonces, vamos a ver otro ensayo que se hace en campo. No es el más común. No es el más común. Ya vamos a entender por qué al ver este ensayo. Pero quienes realmente querían hace algunos años hacer ensayos de carga de placa eran las compañías japonesas. Parece que en Japón es mucho más común. Entonces sí, le encargaban a una compañía japonesa que no las he visto alrededor hace tiempo, hace años, hacer la maternidad. Le decían sus especificaciones, haga una carga de placa, y así sucesivamente, o Nihon Seikei, o no sé cuáles han estado, Nikkei. Pero hace años que no las veo, ¿no? Pero extra de aquello es poco común. Pero igual, ¿en qué consiste? Es factible, se puede hacer en Bolivia, y consiste en excavar hasta un cierto nivel de fundación, poner una placa, poner un gato,
una viga de reacción, esa viga de reacción sujetada de alguna manera, y aplicar una carga sobre esa carga y medir la carga, esa placa, y medir la carga y la deformación. Si falla esta placa, dice al menos 4B, porque la falla tiene que entrar en un rango así y no afectar la pared. Entonces, cero, uno no tiene ninguna carga. Y ya pone a 4 veces B para que no haya ninguna carga alrededor. Si excavara solo hasta aquí, entonces entendería que esta placa tuviese un Q0 dado, ¿no? Debido a eso, y aguantara más. Pero al excavar 4 veces B, el Q asterisco es 0. ¿No? Esa es la idea. Solo para la parte de abajo sin carga al lado, que ayuda en la capacidad de apoyo. Muy bien, entonces dice aquí: el procedimiento de este ensayo se halla estandarizado según la norma STM D119472. Cuestión de la norma americana, habrá la norma DIN, habrá la norma británica, etc. Y el equipo a utilizarse para este ensayo es mostrado en la figura 8.14. Este ensayo puede ser realizado en sondeos superficiales o en perforaciones, dependiendo. Entonces vemos esta situación y decimos, aquí está una placa, aquí está el gato hidráulico y ese gato sirve para dar la carga entre el área, es una presión uniforme sobre el nivel donde vamos a hacer el análisis, y además aquí están ciertos elementos para medir deformaciones. Por lo general, el sondeo debe tener un diámetro igual a 4B, B es el diámetro de la placa de prueba, y debe ser realizado a una profundidad DF, DF es la profundidad de fundación del cimiento propuesto. Voy a hacer una fundación a 1.5, a 1.5. Voy a hacer una fundación a 2, a 2, ¿no? Y después dice, para el ensayo se requiere una placa circular, pudiendo ser también cuadrado o rectangular, puede ser, en la que se aplica la carga para luego registrar las deformaciones que se producen en el suelo. Las placas usadas son de acero de 1 pulgada y 6 a 30 pulgadas de diámetro. Pueden usarse también placas cuadradas de 12 por 12. Entonces volvemos a ver y decimos diámetro circular, como está ahí. E importante, estas son placas rígidas, no flexibles, rígidas. Y después dice, bueno, para poner la carga puede ser aplicada a razón constante o una carga incremental mantenida. Lo más común, la carga incremental mantenida. Dice, la carga es aplicada en la placa a incrementos sucesivos de aproximadamente 1/5 de la carga total de diseño, existiendo un cierto intervalo de tiempo hasta la aplicación del siguiente incremento. 1/5 de la de diseño según la norma STM. Entonces uno dice, a ver, mi suelo va a aguantar, estimo, porque he calculado la capacidad admisible, he aproximado, va a aguantar un valor de Q sub U de 500 kilopascales. Entonces, entre 5 voy a poner una carga de 100, una de 200, una de 300, una de 400 y una de 500. ¿Verdad que sí? A eso se refiere. Y cuando pongo una carga de 100, espero un tiempo y veo la deformación. Y aquí me dice, mire, estos autores, Burland y Lord del 70, sugieren que este intervalo de tiempo, el que se deje esa carga, debe ser elegido de acuerdo a la razón de asentamiento, sugiriendo ellos una razón de 0,002 milímetros por minuto. O sea, uno va midiendo la deformación y va midiendo cada minuto y dice si ha habido esta diferencia, eso es todo, ahí pare.
Se debe tomar en cuenta que el intervalo de tiempo entre incrementos de carga no debe ser menor de 15. Entonces uno pone la carga, pone 100 y empieza 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 15 minutos. Y ahora mide, a los 16, ¿cuál es la diferencia? A los 17, ¿cuál es la diferencia? Si es más baja que esta, estamos listos. Siguiente carga, 200. Siguiente carga. Entonces, cada 15 minutos uno puede cargar o un poco más. Otros autores dicen, vamos a variar eso, recomiendan Clayton y otros, 0,04 milímetros por minuto para un intervalo de al menos 60 minutos. Y así sucesivamente, cuestión de leer la norma. Pero en forma general, una placa quiere decir que uno llega a un cierto lugar donde quiere la capacidad admisible, no es una carretera, aunque la foto sea de carretera, donde quiere la capacidad admisible y le pone cierta arena para que sea uniforme, pone su placa con la arena que no involucra mayor diferencia, solo para que sea contacto uniforme, carga uniformemente distribuida. Y dice, además quiero que sea rígida, y ya es rígida, sí, pero con esto me aseguro que sea rígida. Pero normalmente nunca se utiliza una placa tan grande, es la carga más pequeña la que se utiliza, la de arriba de 30 centímetros. Pero uno puede utilizar todas esas. Y ahí, con ese arreglo, le pone el gato hidráulico y se asegura de tener los deformímetros. Ahora miren, por ejemplo, este deformímetro está ubicado en esa esquina y luego conectado con un imán a una placa. Y miren, esa placa está conectada a algo que no está apoyado al lado. ¿Por qué? Porque si está apoyado al lado, se hunde con la placa. Pero si está más lejos, se hunde la placa, no la referencia, y por eso esa es una verdadera medida de deformación. Y como puede la placa asentarse más en un lado que en otro, se mide en 3 lugares. ¿No? Si son 360 entre 3, ahí uno tiene el ángulo que debe haber, y uniforme, y se mide las deformaciones en 3 lugares. Esa es la idea de este arreglo. Y empieza y dice, ya está todo listo, ya está mi carga, en este caso es un volquete, y empiezo a cargar. Y ahí cargo y digo, ¿cuánto? En el ejemplo que he dado, quiero llegar a 500, entonces primero 100, mido las deformaciones y espero a que se estabilice. He visto las razones que pueden haber, en general 15 minutos. Luego vuelvo a poner la otra carga, 200. Mido las deformaciones, 300, 400, etc. Y esa carga puede ser de diferentes maneras, equipo de ese estilo, carga pequeña, equipo de ese estilo la carga, o de este otro estilo, o lo que es más común y profesional, una viga, y la viga anclada a ambos lados. O sea, todo un trabajo de perforar pilotes y anclar, y ahora que empujo la viga, reacciona y tengo que asegurarme que los pilotes o micropilotes que he puesto ahí pues no vayan a ser arrancados, y de esa forma tengo la carga. ¿Es cara una de estas? Sí. Esta no tanto, ¿no? Este equipo no es problema, pero el hacer esto, por supuesto que es más tiempo y dinero. Sea como sea, en la obra que estoy, termino yo con este dibujo. La carga, el valor de Q, en función del asentamiento. Primero 0 y luego para una primera carga un asentamiento. Para otra carga otro asentamiento. 1, 2, 3, 4 y 5. No me ha salido tan uniforme, pero ahí está. Para el ejemplo, ¿no? Unos 5 puntos. Y digo, ahí en mi suelo considero que ha fallado. En esa gráfica es razonable. Por supuesto, esa gráfica puede variar y leo esto de acá. La capacidad última de carga alcanzada en la placa es determinada como el valor de carga para el cual se produce falla.
Entonces aquí yo puedo decir, ahí ha llegado la falla, ahí. Entonces ese puede ser mi valor Q sub U. En algún otro caso yo me puedo imaginar que tenga algo así, un pico. Entonces ese es más claro, ese valor es Q sub U. El Q sub U en la placa. ¿No? Y dice, ese Q sub U en la placa se determina para bla, 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 como la máxima carga alcanzada durante la realización del ensayo. En caso de no producirse falla, puede ser que yo en mis 5 pruebas hice la máxima carga y llegué hasta aquí, digamos, ¿no? Es posible y le haya faltado esto. O en su caso, como el valor de carga correspondiente a un asentamiento igual al 10% del diámetro de la placa. En ese caso yo puedo decir, bueno, este es el último valor que se puede cargar, pero todavía no ha habido la falla, entonces más bien voy a yo pensar en 10% del diámetro de la placa. Y me imagino, por decir algo, 30 centímetros. 30 centímetros. Que tiene la placa, el 10% es 30 milímetros. Entonces busco dónde aquí hay 30 milímetros y yo puedo decir, ese valor está aquí, o ese valor está ahí, o realmente ya justo es ese, no importa. Y para el valor que me dé, para 10% del diámetro de la placa, ese es el valor, si no veo claro yo, que representa el Q sub U de la placa. Y ese es el Q sub U de la placa. Y ese quería, ¿verdad? En lugar de hacer ensayos y sacar muestras, quería yo el Q sub U que me da la placa. Ahí está, ese es el Q sub U que da la placa. Muy bien, pero hay más. Me dice, si usted tiene arcillas ahí, suelos arcillosos, o tiene arenas, ahora quiere hallar el Q sub U de la fundación. Si tiene arcillas, el Q de la fundación es el Q que acaba de determinar en la placa. Pero si tiene arena, el Q sub U que acaba de determinar en la placa se multiplica por el ancho de la fundación sobre el ancho de la placa y ese recién es el Q de la fundación. En arenas, la ecuación de capacidad de apoyo influye más el ancho B. Por lo tanto, necesito una relación. Eso es lo que normalmente se toma. Pero de esa manera uno halla el Q sub U. Directamente hace fallar el suelo con la placa. Fácil, no tanto. No tanto. No se olviden. Además, con capacidad al lado, ¿no? Está ya lejos mi dibujo, pero no importa. Vuelvo a este y siempre me debo acordar. Q sub U, el que acabo de determinar, es el que viene ahí, pero con Q sub 0 igual a 0. ¿Y ahora qué pasaría si entiendo ese concepto y digo, bueno, el Q sub U de esta placa es una arcilla y el valor de Q sub U que de determinado sale 100? Y realmente yo he hecho el ensayo a 2 metros de profundidad. Y la especificación me dice, ¿sabe qué? Ese Q sub U tenía que salir 120, si no, no funciona. No se puede. ¿Quiénes hacen esa especificación? Los japoneses, por ejemplo. 120, si no, no funciona. Pregunta y espero que realmente me contesten.
Si Kusubu en la placa sale 100 y me pedían Kusubu 120, ¿puedo yo fundar tranquilo? ¿O realmente ya queda rechazado ese suelo y debo hacer cambios? ¿Alguno puede imaginarse la respuesta? Quizá al ser menor que el último que te sugieren, ¿puede uno quedarse con el 100 kilopascales? Sí, eso es lo más lógico y dice, solo se puede cargar 100, quitemos un piso de esta edificación. Pero hay algo más aquí. Eso es correcto y ahí uno hace la comparación directa. Y dice, solo va a aguantar 100. Hasta que falle, ¿no? Pues ya sabemos que el admisible es el correcto, pero hasta que falle 100. Pero nos decía, yo quiero fundar y debe asegurarse que el suelo que está fundando sea 120, de la vida real. Los japoneses hace años han construido varios centros de salud y era el mismo centro de salud, entonces la cooperación japonesa ha diseñado aquello y ha dicho, lo único que tiene que asegurarse es donde vaya, no importa que vaya a la Chimba o vaya al Ticti Norte o donde sea, es que después de la placa el valor de Kusubu sea 120. Y uno saca 100 en un lugar en arcilla. ¿Esta Chao no puede hacer eso? ¿Tiene que hacer algo? Es mi pregunta. Depende un poco la especificación de las respuestas. Si la especificación dice es la placa, sí. Pero ¿qué pasa si solo me dice el Kusubu debe ser 120? Yo digo, el que he hallado en la placa está asociado con una falla aquí, con un Q asterisco 0. Pero cuando yo coloque la verdadera fundación va a tener un Q asterisco y a 2 metros, cuando ocupe todo el sitio, al lado va a ser 20 multiplicado por 2, aproximadamente 40. Por lo tanto, el Kusubu de ese suelo es el de la placa que acabo de hallar, más 20, porque en una arcilla, el valor de Kusubu es el valor de Sesubu por NC más Q asterisco, aproximadamente. Entonces, acabo de poner esto 0, ese Kusubu está asociado con eso de la placa, y le sumo el Q asterisco 40. Entonces, tranquilo, yo puedo decir, este suelo la verdad es que aguanta 140. Entonces, estoy tranquilo, 140 y tranquilo, la especificación decía 120. Entonces, ese suelo aguanta. ¿Verdad que puedo decir eso y tengo que entender? Ahora, eso es lo que me toca enseñarles. En la vida, cuando uno hace estas cosas y toma esas decisiones, tiene que tener muchísimo cuidado. Puede escribir eso en su informe y puede decir, pero esta era esta consideración, le vamos a sumar los 40, entonces entra. Y alguien va a leer, no importa quién, y no necesariamente va a leer y entender lo que uno ha dicho. Esa es parte de la vida real. Entonces, dependiendo quién lea y qué actitud tenga, va a decir, no puede ser, le ha salido 100 y ha aprobado este informe que tenía que ser 120, consecuencia, ha habido corrupción. Puede ser. Depende. Y ahí ya yo no tengo nada más que decir, solo decirles van a tener cuidado. 1, en entender bien y 2, en luego aplicar. A veces en ingeniería uno tiene que quedarse con el 100 y listo, porque si no va a ir a la cárcel a pesar de que ha entendido que aguante ese suelo. Y a veces al revés, tiene que hacer aguantar si no va a la cárcel. Depende, pero si uno entendió el concepto y sabe que tiene que tener cuidado al hablar y al escribir, puede tomar mejores decisiones que no entender nada, ¿no? Eso queda muy claro. Muy bien.
Y en una arena también queda claro esto. Si se trata de asentamientos en suelos arcillosos, no se olviden que estamos hablando de un asentamiento en la placa, ¿no? Entonces yo digo 30 milímetros en la placa. Pero si yo voy a poner, y para esos 30 en suelos arcillosos, ¿cuál va a ser la fundación de otro ancho? Bueno, aquí está la relación. Y para suelos arenosos, esa es la relación. Entiendo por qué. Y si quiero la capacidad admisible, en lugar de Q sub U, pues digo la capacidad segura que sea 3 veces factor de seguridad entre 3. Entonces hay otro valor aquí que me va a dar un asentamiento Q sub S para esta relación. Pero ese asentamiento verdadero en mi fundación es eso. Es lo que menos se utiliza en nuestro medio, pero vuelvo a decir, también puede utilizarse. Entonces hay que saber, pero ¿por qué uno no elegiría normalmente una placa para hacer estas consideraciones? Puedo volver ¿hasta qué punto? Hasta ahí. Y digo, realmente, ¿cuánto he comprimido abajo y he llevado a la falla? De B a 2 veces B, ¿no? Y si esta placa es 30 centímetros, lo que realmente he medido es el suelo 60 centímetros abajo. Y si pongo una fundación ahora de 3 metros, pues influye entre 3 metros y 6 metros abajo. Y si ha cambiado de suelo, no me sirve de nada la placa. Queda claro, ¿no? Muy bien. Esa es la idea. Pueden hacer sus preguntas y sus comentarios. Bien. Y por último, decimos que en una carga de placa hay otros métodos para hallar lo que es admisible, y ese otro método, me dice, es el propuesto por este autor y tiene que ver con 2 pruebas de carga de placa en el mismo suelo, uno con diámetro B1 y el otro con el diámetro B2. Y dice, de estas curvas que me van a salir, obtenidas en las pruebas, determinar las cargas totales sobre las placas, no solo el valor Q, sino por el área, entonces Q1 y Q2. Y me dice que corresponden a los valores alcanzados en el ensayo de placa para un asentamiento admisible. Identificados estos valores, es posible determinar M y N por siguientes ecuaciones. Q1 he obtenido, área 1 de la placa, perímetro 1 de la placa. Entonces puedo obtener M y N de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Y aquí está la clave. Finalmente la carga que esa fundación aguanta es esa. Listo. Es otro método con 2 placas. Y finalmente el ejercicio 4.3. El ejercicio 4.3 dice, en la vida real, en un suelo así medio seco, se ha hecho este ensayo pensando en 100, 200, 300, 400, 500, 600 y un poquito más, y después ya no se podía más. Y las deformaciones promedio han sido esas, y no ha sido una curva tan linda, y después se ha descargado hasta acá. Y en este ejercicio dice, con esos datos de la vida real en Cochabamba, quiero hallar el valor de Q sub U. Entonces, este ejemplo 4.3 es pensar en eso. No tienen que copiar todos los datos, pero tienen que entender. Lo último, ya estamos a 1 minuto de acabar, es que debajo hay un suelo que normalmente no está saturado en Cochabamba. Y esas curvas, cuando se van saturando, van cambiando. Más seco,
más saturado. Debo ser consciente de aquello. Entonces una placa es muy burda, en otras palabras, porque después puede subir el nivel freático, cosas así, y haber esas variaciones, ¿no? Eso queda muy, muy claro. En el laboratorio de geotecnia, con el camión que hay, se hizo varias de esas cargas con la placa y se hizo cálculos de succión y otros, y por eso esas diferencias. Nada más. Hecho, hasta ahí quedamos. 17:15. Pueden hacer sus preguntas. Ok. Los veo el jueves. Tengan buena semana. Hasta el jueves, Inge.